Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de The Life and Death por Gang. Respondiendo a la pregunta que todos habéis venido, ya sea por la miniatura, el título o por lo que he puesto en la pizarra, no, A Serbian Film no fue un plagio de esta película. Así que, sin más dilación, ¡hasta luego! Venga, Gur. Roten, que es diciembre. Hay que hacer un vídeo más largo. Pues como buenos capitalistas y estamos en diciembre, como dice mi compañera, sigamos un poco más con la review de esta gran película. The Life and... Gran película, ¿eh? Ya spoileamos, ya qué nos ha parecido, ¿eh? Desde el principio, muy atrevido, Roten. Tengo que decir que The Life and Death of a Porn Gang es una película serbia del 2009, de 106 minutos, su versión extendida, la cual se pudo ver a partir de 2019. Si encontráis esta película de 90 minutos, seguramente esté bastante censurada, aunque incluso esa versión ya os digo que es bastante explícita. Y la verdad que lo primero que me sorprende es que esta película sea del 2009. Yo no sé por qué tenía en mi cabeza que esta película era pues como más de la década de los 90 y por ahí tenía la sensación de que se sentía un poco más el peso del tiempo o al menos tipo de calidad casera que se le intentó dar a esta película. Ese es el recuerdo, no digo que sea así, ese es el recuerdo que yo tenía un poco de esta película cuando intenté verla por primera vez. Decir que esta película, al ser del 2009 y A Serbian Film del 2010, además de tratar un tema muy parecido, es donde crea la confusión de que una es un plagio de la otra. Pero todo eso os lo explicaremos al final del vídeo. Para empezar, quiero deciros que Milton Jovervik es el director y guionista y que esta película se hizo paralelamente a un documental que este señor estaba preparando llamado Made in Serbia, un documental que narraba toda la problemática y cómo vive el mundo del porno este país que siempre ha estado en guerra. Podemos tomar este documental como un complemento para la película, para entender un poco más la sociedad, la cultura, incluso un poco los hechos históricos que por esos años andaban por toda Serbia o por Belgrado en general. Debido a todas las imágenes que esta película muestra, esta review la vamos a hacer un poco resumiendo cada uno de los aspectos de la película, hablando de cada una de las escenas, pero siempre yendo con cuidado de que no podré poner exactamente lo que hablamos en pantalla por obvias razones. Eso es, la idea un poquito de este vídeo es eso, contaros un poco cómo hemos visto nosotros la película y detenernos sobre todo en las escenas que para bien o para mal más nos hayan impactado. Vamos a lo que vamos. ¿De qué trata exactamente The Life and Death of a Porn Gang? Bueno, pues en esta película nos presentan a Marco, un director de cine frustrado porque no consigue financiación para poder hacer su primera película y en un momento determinado pues conocerá a Kane, un director porno que le hará una propuesta y no será otra que hacer películas porno junto a él. Esta película empezará como si fuera un falso documental, con Marco mostrándonos un poco ese proceso de crear la película porno de su vida. Una película porno que quiere mezclar con política e historia de Serbia. Esto es lo que hace que la película ya coja un tono bastante turbio, ya que veremos escenas porno grabadas directamente en zonas de bombardeos de Belgrado. En este principio más falso documental también sabremos y conoceremos un poco a Marco, la vida que tiene Marco, sobre todo en su entorno familiar, cómo intenta un poco independizarse, salir a flote, las entrevistas que hacen con determinados empresarios que puedan financiar su proyecto y cómo todo esas propuestas van en balde. Contextualizando, la película estará hecha como si fuera en 1999 en adelante, por lo tanto, aunque sea del 2009, la historia nos la contarán en momentos donde precisamente Serbia estaba en un momento bastante delicado de su historia, digámoslo así. Uno de los proyectos que Marco nos mostrará será una película que se trata de un señor que se estará follando el suelo, la tierra. Debido a esto nacerá una planta muy parecida a la marihuana, la cual cualquiera que se fume se convertirá en un zombie sediento de semen. Y con esto ya vemos un poco pues el carisma y un poco lo pintoresco que va a ser nuestro protagonista, las ideas más radicalizadas que tiene y su forma de entender el porno. Ya vemos que no quiere hacer unas películas porno al uso, sino que quiere ser un poquito más transgresor, un poquito más controvertido y darse a conocer por hacer cosas diferentes que no se han visto en el porno. Y además con la intención de reflejar dentro de estas escenas tan controvertidas un poco un reflejo de la sociedad que vive actualmente Serbia. Tengo que decir que el sexo en esta película será totalmente explícito en todas sus escenas. No sé si los actores se han dedicado al porno o si lo han cedido estas escenas para esta película por lo complejo de lo que quieren contarnos. Además de tener
un semen maravilloso, ya os lo digo desde aquí. Top Además, semen, esta película. top semen, además de muy buena sangre, para también decirlo. Sí, en un par de escenas que ya la comentaremos un poquito más adelante, la verdad es que sí que he sentido realmente un color y una espesura de sangre bastante real y bastante natural. A medida que avance la película, si bien perderemos el tema del falso documental, la cámara siempre será una cámara en mano y muy casera. Nuestro amigo Marco quiere independizarse de este director porno que siempre está tras sus películas. Un director porno que podríamos comparar un poco con lo que sería Torbe en España. Este director porno también tendrá un hermano policía que tendrá un papel relevante, y esto nos recordará inevitablemente al hermano policía de Milos en A Serbian Film, que también se llamaba Marco, como el protagonista. Y es que en esta primera parte de la película vemos constantemente intentos de Marco por independizarse un poco y alejarse de lo que es el porno normal y lo que este director porno le ofrece para su carrera profesional. Así que llegará a un punto bastante interesante de la película donde Marco decidirá montar el primer cabaret porno, por decirlo así, donde mezclará el porno con el teatro. Y para ello será con los actores y actrices más prometedores con los que contaba Kane, este director porno. Y será aquí donde llegue una de mis escenas favoritas, y no es otra que una secuencia en donde nos van presentando a cada uno de estos personajes, cada cual más pintorescos, y en cuestión de 10 o 15 segundos ya parece que más o menos los conocemos. Nos hace una presentación muy inicial, muy a modo de introducción, pero que sirve totalmente para conocer de qué pie cojean o qué personalidad van a tener cada uno de ellos. Quiero aclarar que varios de ellos serán bastante peculiares, como por ejemplo una pareja de yonkis que dejarán a sus hijos no sabemos con quién para enzarzarse en esta road movie, en este viaje con furgoneta para ir haciendo cabaret por los pueblos de Serbia. Además de dos chicos que serán gays que tendrán el SIDA, los cuales solo trabajarán entre ellos precisamente por tener esa enfermedad. Yo, sin embargo, de entre todo este elenco de actores porno destacaría la presencia de Vania, un actor que no está tan dispuesto a participar en las escenas porno, a no ser que sea estrictamente necesario, sino que más bien lo que quiere es cumplir su fetiche, y es mirar, porque ya reconoce en esta pequeña entrevista a modo presentación que lo que le gusta, lo que más le gusta de todo, siempre es mirar. Así que este personaje nos ofrecerá una perspectiva que a veces podrá asemejarse con el falso documental, donde grabará absolutamente todo lo que ocurra en estas aventuras de esta banda tan peculiar porno. Y por supuesto, si hablamos de esta banda, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de una de las coprotagonistas que estará más unida y más cercana a nuestro protagonista Marco. Y es que este personaje de Una me recordó de cierta manera a una de las actrices porno que quiere compartir película con Milos en A Serbian Film, un poco por las intenciones o por lo que nos cuentan de ella, ya que nos cuentan de Una que es una actriz frustrada que básicamente ha dedicado su vida a hacer pequeñas obras de teatro sin ninguna repercusión, y que lo que quiere hacer es un cambio radical o algo radical en su vida. Actitud que me recordó a ese personaje de A Serbian Film. El primer espectáculo de cabaret de esta polémica compañía de teatro será totalmente un fracaso, ya que el público empezará a abandonar la sala, además de atraer a la policía de Belgrado, que se los llevará a comisaría para pegarles una paliza y obligarles a abandonar la ciudad. Así nacerá esta compañía de cabaret Road Movie, que irán con su furgoneta dando espectáculos por todos los pueblecitos pequeños de Serbia. En realidad, este policía, este hermano del director porno, de Kane, no les obliga de forma literal a abandonar la ciudad, pero bueno, sí que les hace un poquito de chantaje en plan de o estás conmigo trabajando codo a codo haciendo películas porno como mi hermano y yo queremos, o si no, no nos puedes robar nuestros actores ni nuestras actrices, ¿no? Así que esta banda muy inteligentemente decide marcharse a la Serbia un poquito más rural a ver cómo aceptan este espectáculo pues tan erótico y tan dantesco para algunos en esos ambientes. En esta segunda parte es donde vemos la mayor diferencia con A Serbian Film. Si bien esa se centraba mucho más en el morbo del porno, del aburrimiento de la gente y hasta dónde podemos llegar por tener algo distinto, esta se centrará mucho más en la historia de Serbia. Exacto, en hacer un poco más Ahí crítica, ¿no?, a la sociedad de Serbia de por aquel entonces. Recordemos que todos esos pueblos rurales, pues muchos de ellos todavía vivirán como si fuera la URSS de antaño, cuando la Serbia comunista y sobre todo cuando hubo tantas guerras, mostrando esta banda porno haciéndoles espectáculos dantescos por donde los veas, desde zoofilia con caballos hasta escenas totalmente inverosímiles como ver a nuestro actor de antes ver follarse la tierra de nuevo. Y sí que es verdad que toda esta parte es un poco la antesala de todo el drama y lo más potente que vendrá posteriormente en la película. A mí, en contraposición, me ha
hecho bastante gracia esta parte, me ha divertido mucho ver cómo esta banda interaccionaba, se relacionaba entre ellos, se conocían, alardeaba cada uno de ellos de su personalidad, de sus fetiches, cómo pintaban la furgoneta y sobre todo porque la música que te ponen un poco de fondo, la banda sonora que acompaña en estas escenas a la película es bastante más jovial, bastante más informal y recuerda un poquito más a lo que ha dicho Rotten en una road movie y no tanto a la película tan dramática que se va a convertir posteriormente. Como os digo, al hacer estas obras ante pueblos rurales, ante gente un poco más de campo, no estarán conformes solo con ver sexo, sino que también veremos algunos sacrificios de animales y algunas bizarradas varias que no puedo ni siquiera narrar aquí. En uno de estos descansos aparecerá el representante de varios de estos pueblos para decirle que no quieren esta perversión cerca de ellos, que se vayan, que no vuelvan nunca más o les pegarán un tiro cuando les vuelvan a ver. Y es en uno de estos ambientes rurales donde conocerán a un nuevo miembro para esta banda porno, un transexual que es zoofílico y que será el protagonista de la escena que ha comentado antes Rotten, donde le harán una mamada a un caballo. Personaje que será un poco la representación de la represión que existe en la sociedad serbia y en concreto en estos entornos, ya que nos explicará él mismo la represión que sufre por parte de la mayor parte del pueblo y sobre todo de su familia, así que decidirá irse a formar parte de los espectáculos de nuestra banda para dar así rienda suelta a su verdadera personalidad. Después de estos diversos problemas que han tenido con los pueblos rurales, un señor se les acercará llamado Franz que les hará una propuesta y es que mezclen todo este porno que ellos intentan mostrar al mundo con las películas snuff, trayéndoles directamente ellos a personas que están dispuestas a morir por estas películas. Nuestro amigo Marco, como ya sabéis, su intención siempre ha sido contar un poco la historia de Serbia a raíz del porno y el hecho de que le ofrezcan matar a personas no le quedará del todo satisfecho, no le hará mucha gracia esa historia y tampoco a toda la comparsa que va con él. Pero ocurre algo que hará que cambien totalmente de idea. Y antes de llegar a esa escena, que creo también, que estoy de acuerdo contigo, que es un punto clave para que decidan aceptar esta propuesta, porque no les queda otra, quiero poner un poco en contexto que al final esta banda vivía prácticamente en la calle, vivía prácticamente en la pobreza, vivía al día, tenían poco que comer, tenían poca ropa con la que cambiarse, no tenían prácticamente higiene y vivían tirados por los suelos en tiendas de campaña por reducirlo a lo más banal, por decirlo de alguna forma muy simplista. Así que tendrán que agarrarse al primer clavo ardiendo que se les ofrezca. Si bien decíamos que esta película tenía hasta un tonillo de comedia, con todo este cabaret porno, un poco incómodo, pero siempre con ese tono de drama-comedia, aquí es donde viene el peor momento de la película. Quizá cuando pega el cambio más brutal y cuando viene el momento más duro visualmente. En el momento en que esta compañía están en el bosque acampando y se acercarán todos los pueblerinos que hemos hablado antes, que les perseguían para hacer una violación en masa. La verdad que es una escena muy desagradable porque van enfocando como de uno en uno a cada uno de los personajes y la verdad que es muy dramática, es donde te das cuenta que la película ya va a ir un pasito más adelante, ¿no? A partir de aquí. Y sí que es verdad que con estos personajes quizás no podemos llegar a empatizar o a implicarnos tanto con ellos, pero sí que les entendemos y sí que para este momento les hemos cogido cierto cariño a esas pequeñas subtramas que nos han ido explicando a lo largo de toda la película. Debido al trauma vivido por toda esta compañía de cabaret, decidirán aceptar la propuesta de Franz, el cual les enviará el primer sujeto para la película Snuff. Un sujeto serbio que yo os digo que sorprenderá a más de uno. Un sadomasoquista que no solo está dispuesto a morir ante la cámara, sino que lo hará dando espectáculo y sufrimiento. Exacto, lo hará con una sonrisa de oreja a oreja y quizás esto es lo más chocante tanto para nosotros como espectadores como para esta banda porno, porque recordemos que esto es totalmente nuevo. Ellos ni siquiera se habían planteado alguna vez hacer este tipo de vídeo y siempre partiendo de la premisa que si hacían algo relacionado con matar a gente en sus películas, siempre iba a estar relacionado con el porno. Y en esta primera víctima, el porno queda un poquito aislado, si por lo menos no tenemos en cuenta que el hecho de cortarse o morir dentro de una cámara ya es un fetiche de por sí. Esta escena la grabarán en una vagoneta abandonada, pero solo 3 de ellos querrán estar partícipes en ver cómo este hombre se suicida. Os digo que todos ellos son bastante reacios a esa escena, incluso uno de ellos vomitará al ver cómo este suicida empezará cortándose tranquilamente y bastante lento lo que es el abdomen, dejándose el cuerpo lleno de sangre para acabar cortándose el cuello, sufriendo lentamente una agonía que uno de estos protagonistas de nuestro cabaret tendrá que rematar por no poder sufrir más ver lo que está pasando.
Esta primera película les dejará una sensación muy agridulce, ya que ninguno de ellos ha podido entender ni disfrutar lo que estaban haciendo, pero les repercutirá muy bien monetariamente, lo que les permitirá mejorar su calidad de vida y poder seguir haciendo esa ruta cabaret que van haciendo por toda Serbia. Para este momento yo como espectadora ya vi una decadencia clara en cada uno de los personajes, ya sus actitudes después de esa violación en masa, sus personalidades más joviales, dejadas, descuidadas, ya habían cambiado y eran personajes un poco más hundidos, más todavía aún en la miseria, que ya casi no tenían el objetivo y una meta que conseguir, porque recordemos que esta banda porno se fue de viaje y de aventuras para conseguir ser famosos, para conseguir una vida profesional y dedicarse a lo que ellos querían hacer en la vida. Y ya llegados a este punto de la película, la verdad que creo que esas metas y esos objetivos personales ya no existen. Aquí nos regalan una escena totalmente opuesta a la de la violación en masa y será una fiesta de setas. Estarán todos en el bosque celebrando, digamos, su primera película de Snuff, metiéndose setas y montando una orgía bastante onírica que le da un punto extraño a la película. Viendo el éxito de ese trabajo en equipo entre Franz, que creo recordar que era un periodista alemán, pero corregirme si me equivoco, pero tengo en mi cabeza que era un periodista, no era ni un productor ni nada por el estilo, pero era un personaje pues bastante célebre que tenía grandes contactos y por eso podía hacer lo que podía hacer, y por supuesto se lo propuso a las personas más miserables y más desesperadas que se encontró por su camino a lo largo de toda la Serbia rural. Creo también que todo esto es un poco crítica a cómo funciona también las clases sociales, por decirlo de alguna manera, en ese país. A lo que iba es que después de esta película vendrán unas cuantas más. La segunda es una de las que más me ha sobrecogido, porque esta víctima sí que es verdad que vuelve a estar ahí presente ante la cámara para morir de forma voluntaria, pero esta vez la intencionalidad o lo que hay detrás, en este caso algo de culpabilidad, no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes, que era algo más fetichista, sexual, morboso, algo que quizás encajaba un poco más con el origen un poco de esta banda porno, pero que en este segundo caso ya no tiene nada que ver con el porno, pero ellos lo hacen un poquito más erótico, y esta segunda víctima será un ex soldado, un antiguo militar que ya tiene formada su familia, sus hijas, pero que tiene un trauma y un sentimiento de culpabilidad muy grande, unido también a la presencia de una enfermedad terminal, así que por lo tanto quiere morir para liberar un poco su espíritu y su mente y dejarle así todo el dinero a su familia y ofrecerles una estabilidad económica para siempre. Para la muerte de este soldado, previamente nos han mostrado un poco cómo se despide de sus hijas, nos han mostrado un poco su vida y cómo renuncia a ella para grabado por este grupo de cabaret, y también nos mostrarán, digamos, esa parte porno, como decía Síncope, con una de las actrices dando un espectáculo de striptease con este señor sentado en esa silla sabiendo el fatídico final que tiene. Exacto, es una escena un poquito sugerente, que a la vez es un poco incómoda, pero que entiendo que tienen que hacerla así, porque al final la finalidad de Marco y su equipo siempre era mezclar y ser un poquito más radicales, siempre centrados en el tema del porno, así que en esta segunda película, Snuff, tenían que meter el erotismo de alguna forma. Quiero que veáis la diferencia del primero, que era una persona ida de la olla, que quería suicidarse y punto, al segundo, que solo quiere morir porque tiene una enfermedad terminal y dejarle el dinero a su familia. Para un tercero, que es al que iremos ahora, que cambia totalmente lo que hemos visto hasta ahora, ya que el tercero que saldrá en nuestras películas de Snuff es directamente un criminal que tendrán que secuestrar. Para que vayáis viendo el cambio de víctimas esta vez, mientras están dando uno de sus espectáculos de cabaret en un pueblo, muchos de ellos saben quién son porque los rumores corren, así que les pedirán si pueden secuestrar a una persona que en ese pueblo tienen un odio tal que necesitan verle morir. Es una persona que al parecer viola a todas las mujeres del pueblo, roba en todas las tiendas, mata al ganado, una persona detestable por toda esa ciudad, así que les pedirán a esta porn gang que lo secuestren y lo maten dolorosamente, aprovechando ellos por supuesto para grabar otra de sus cintas de Snuff. Esta vez creo que lo hacen con una sierra, con una motosierra, es bastante salvaje, y aquí sí que es verdad que la motivación, obviamente por lo que ha contado Rotten, es diferente, y aquí sí que dejamos totalmente de lado todo lo que tiene que ver con el sexo, el erotismo o el porno. Aquí sí que ya prácticamente se dedican a grabar tal cual vídeos de Snuff. En este momento, cuando han conseguido cortar el árbol incluso y la cabeza de esta persona, la policía aparecerá por allí, disparando a uno de nuestros componentes y muriendo posteriormente. Aquí morirá uno de los primeros protagonistas, lo que desencadenará un efecto dominó, como dice la película Life and Death of a Porn Gang.
viendo morir a cada uno de los protagonistas. Y antes de pasar a esta parte ya del desenlace y centrarnos un poquito en las reflexiones o lo que hemos podido sacar un poco de la película, quería comentar que para mí como espectadora, llegados a este punto donde ya en esta tercera víctima se había dejado por completo ya el tema del sexo y del porno y nos habíamos dedicado ya a hacer y grabar otro tipo de vídeos, para mí ya se desentiende y se desenlaza completamente de lo que fue posteriormente a Serbian Film. Creo que a Serbian Film es una crítica social, por supuesto, al morbo, a lo que nos gusta ver, a la violencia, a subir cada vez más un escalón en el sexo, pero que toda la película va alrededor del sexo, todo te lo intentan transmitir a partir del erotismo y del porno. Sin embargo, en esta película yo personalmente he sentido que aquí ya se desvincula completamente de las primeras intenciones que esta cuadrilla, que esta banda tenían para su vida. Como decimos, aquí nos están contando de verdad muy bien la historia de Serbia, la violencia en Serbia, lo conservador que es Serbia, cómo el comunismo de la URSS destruyó a ese país, además de todas las guerras que ha habiendo posteriori. El estilo de vida que tienen, la construcción familiar, los roles, o sea, un poquito todo se va viendo indirectamente en la película y construyen todo lo que es la sociedad en ese momento serbia. No voy a ir narrando cómo muere cada uno de los componentes, pero ya os digo que hay de todo, desde muerte por enfermedad hasta un accidente e incluso un suicidio. Todos ellos irán muriendo a medida que ven que es que no conseguirán nunca una meta que les lleve a ser felices. Siempre estarán huyendo de la justicia o viviendo en esa rutina viciosa que al final solo les está trayendo problemas. Pero aún grabarán una última película porque Franz les pedirá que si hacen esta última ganarán mucho dinero. Exacto, y es que para entonces ya hay algunos personajes, sobre todo creo que el de la coprotagonista, la que es la novia, por así decirlo, de Marco durante toda la película, ya querrá un poco desentenderse de esa vida, ya son personajes que están traumados y que quieren desentenderse totalmente del snaf y de la violencia porque no les está aportando personalmente nada bueno, así que deciden hacer, como bien dice Rotten, la última para ya ganar el dinero que les hace falta para poder huir totalmente de esa vida. Esta última película que van a hacer, la verdad es que tiene un rollito bastante duro, ya que conocerán a un granjero que al parecer, debido a toda la radiación que hay en la zona, por bombardeos, por prácticas militares, ahí nos dejan ese tema, perdón. Sus vacas son de color verde fluorescente, y esto no es coña, además de su nieta haber nacido con una malformación que prácticamente la tiene sorda, ciega y que morirá a poca edad. Este señor mayor, debido a que necesita dinero, que la cosecha no crece, las vacas no sirven para alimentar, decidirá dar su vida para poder alimentar al resto de su familia. Esta será la última película que tienen para grabar. Película que, por cierto, no se llevará a cabo porque entrarán las autoridades e impedirán esta grabación, y que a mí, siento ser la pesada de las referencias, me ha recordado inevitablemente a algo también que intentaron hacer en La Purga, ¿no? Sí. Como consecuencia de La Purga, que gente se ofrecía como sacrificios humanos para así cobrar unos seguros o tener un pago de dinero abundante que mantenga a su familia por el resto de la vida y le saque de la miseria. Para la muerte de este anciano ha sido una curiosidad utilizar la tradición del lapot, que es una tradición serbia que al parecer cuenta de cómo había personas que se sacrificaban durante épocas antiguas para conseguir pan, para conseguir comida. Esto consiste en poner a la persona con la cabeza apoyada en una piedra con un trozo de pan entre el golpe del martillo y lo que es la sien. Todo esto siempre se decía de que lo que te mata no es el martillo ni te mato yo, lo que te mata es el pan, dando así a entender de que gracias a este sacrificio pues las cosechas crecerán más. Una curiosidad muy interesante y muy acorde a la película, porque no deja de seguir siendo una crítica social y de narrar un poquito el contexto y la sociedad una vez más que se vive en esos momentos. Esta escena creo recordar también que una es la que hace un poco el papel de presentadora, vestida un poquito más como de cuero, de cabaret, y donde introducen un poco también ahí el tema erótico, lo dejan por lo menos un poquito más sutil ahí como excusa de que siguen haciendo y autoconvenciéndose de que siguen haciendo algo violento y porno a la vez. A partir de aquí ya os digo que ya es el desenlace absoluto de la película. La verdad es que se hace un poco larga, tengo que advertirlo. Si bien todo es bastante explícito y dinámico y tal, se hace un poco largo al repetir tantas escenas, y aunque todas tienen su historia, se repite un poco. Pero bueno, para llegar a este final, que también nos recordará un poco a Serbian Film, es el hecho de que nuestro amigo Marco, el protagonista, se dedicará a perseguir a todos los que han participado, a todos los grandes, a Franz y a algunos de los otros que le han estado... A Kane, eso es, a Kane y a su hermano también. A Kane y a su hermano, a Franz
fans y a todos los que han estado minguneándole desde que empezó esto, para matarlos, para acabar con ellos y que no puedan seguir utilizando el porno y el snuff a su conveniencia. Bueno, no sé si exactamente la intención es esa o es simplemente vengarse, Sí. porque yo es lo que un poco lo que vengarse, entendí, bueno. que pasan X años, cada uno se dispersa y hace la suya. Vania sigue participando con este productor, con Kane, con este productor porno y su hermano, pues accediendo a determinados vídeos sexuales que parece que le tienen bastante sumiso y bastante incómodo. De ahí la escena donde vemos que Marco entra a esta grabación y acribilla a estos personajes mientras están violando a Vania, y después ya vemos el final, que creo que es la parte donde tú te refieres y quieres llegar, que es el suicidio de la pareja, Sí. cuando por fin recupera a una, que una pues ha vuelto a las andadas, una vuelve a estar En en el obras teatro. de teatro de pequeña categoría y haciendo pues eso, papeles un poco sin importancia que no le llevarán a florecer ni a aspirar un poco a grandes aspiraciones en su vida, así que esta pareja decide un poco unirse y acabar con su vida en conjunto, ¿no? Básicamente se suicidan al final de la película, acaba así, un suicidio que si bien puedo suicidio entender... romántico, no sí, sé. puedo entender por todo el rollo de los traumas que tienen, cómo la vida les ha ido mal, la verdad es que lo veo un poco forzado, nos suicidamos juntos, no sé, no me ha convencido para nada a mí el final de esta película. la Sí, verdad. sí que hay partes que se me han hecho como a ti un poquito alargadas y demasiado, ¿no? Demasiado pesadas, por así decirlo, y sin embargo esta parte se me hizo como muy acelerada. La escena de Vania y lo que sucede con Vania lo comprendo, es una venganza hacia lo que le están haciendo a tu colega y a la vida que le están haciendo llevar a tu colega, pero sin embargo el final que esta pareja romántica nos ofrece no me termina del todo de convencer, y sí que es verdad que es inevitable hacer una referencia al desenlace de A Serbian Film, pero creo que en A Serbian Film tiene muchísimo más carga dramática, muchísimo más sentido, y entre comillas entenderme es un suicidio que se puede compartir, que el espectador puede implicarse en la situación que tienen y que lo sabe entender. Aquí por lo menos a mí se me escapó un poquito de las manos porque este era el único final que ellos decidieron tener o que creían que podían aspirar únicamente a morir juntos. Dicho esto, la película yo le pongo un 8, a mí tampoco me ha gustado, la verdad, pero tampoco le veo la carga que para mí fue A Serbian Film en muchos otros sentidos. Esta se centra mucho más en la historia serbia, en la historia bélica que tiene este país, en el retroceso en cuanto a sociedad que tienen, cómo todavía viven reprimidos por muchos Exacto. factores. La represión, la Sí. miseria, el estilo de vida pues como más Sí. bajo, ¿no? Y quiero aclarar que si Serbian Film y esta se parecen tantos porque el tema del porno, este mismo director, ya os digo, hizo un documental llamado Made in Serbia, donde el porno en Serbia es algo a lo que se dedican muchas personas para intentar salir de la pobreza, para intentar salir de un poco ese nivel de vida que tienen. El porno en Serbia es algo que es bastante palpable, la prostitución, debido a países que vienen de dictaduras, países que vienen de muchos conflictos bélicos. Es normal que algo tan físico, tan fácil a lo que dedicarse esté tan palpable. Por eso, tantas películas como A Serbian Film, Made in Serbia o esta, tienen estos temas en común, pero cada una lo lleva por un camino distinto, uno más por el morbo, otro más por la historia. Y esas son las grandes diferencias de estas dos películas. Exacto. Y es que podemos afirmar tal cual que esta película fue un poco la antesala de A Serbian Film. A mí no me termina de convencer del todo ese argumento, simplemente porque, como dice Rotten, lo único que comparten es un poco el contexto, ni siquiera recuerdo si están ambientadas en los mismos años, y un poco la introducción ahí del mundo del porno, mucho más presente, vuelvo a repetir, y mucho más controvertido en esta segunda película del 2010. Exactamente, es como si cogemos dos películas de Alemania y las dos se dedican a hablar del muro de Berlín. Es historia. Que tengan cosas en común sobre las historias y la forma de hacerse es totalmente normal. Exacto, entonces en cierto modo también entiendo a la gente que cree que esta es un poco la precursora de A Serbian Film o la que le dio la idea a Serbian Film, y por mucho que yo insista en que simplemente comparten una idea, para otros puede ser interpretado como que ha sido como un 2.0 de esta película, ¿no? Y ya que me pregunta Rotten por la nota de la película, yo también le voy a poner un 8. La verdad que sorprendentemente me ha gustado mucho más de lo que esperaba o de lo que recordaba, porque como ya he comentado al principio del vídeo, esta película ya la habíamos visto, o al menos la habíamos intentado ver. Creo que la vimos completa porque la parte final sí que me resultaba muy familiar, pero bueno, no sé por qué la percepción de esta primera vez que la vi no me convenció nada. De hecho me pareció hasta una chorrada de película, y aquí la verdad es que no me ha parecido una chorrada, de hecho me ha parecido una buena película. En general los aspectos técnicos de esta porno banda me parecen también bastante aceptables en general, buenas interpretaciones,
naturales. Me gusta ese recurso que utilizan tanto para iluminación como para la calidad de la cámara, como para la ambientación, que lo utilizan como algo muy natural, muy casero. Me gusta esa semejanza que hacen también con los falsos documentales en ese sentido de la imagen. Y bueno, lo que más quizás me ha gustado de todos y más vidilla me ha dado es lo pintorescos que son todos y cada uno de los miembros de esta banda. Algo que puede ser inverosímil para muchos, pero creo que es un reflejo totalmente de la realidad serbia del momento. Y luego otra parte que hay que destacar, obviamente, es la parte de la polémica y de la controversia. Todo en conjunto con los desnudos explícitos que hay, las escenas gráficas de sexo que hay, el erotismo, el gore, la violencia, la sangre, que aunque es verdad que no es muy abundante, lo que aparece está muy bien hecho, está muy bien montado para que realmente parezca real y encaje un poco con todo el resto de características que ofrece la peli. Además, me gustaría dar las gracias al suscriptor Joel Di Maio, porque durante el directo de la semana pasada estuvimos haciendo un minijuego en directo diciendo que a ver quién adivinaba qué película hace competencia directa a Serbian Film, y Joel Di Maio fue el primero que adivinó y le prometimos un saludo en este vídeo, así que muchas gracias Joel Di Maio por participar. Y antes de que me lo digáis, sabemos que va a salir una película de a Serbian Film el día 19 de enero, Uncensored. No os preocupéis, nos encargaremos de saber qué escenas son para traeros Uncensored, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que todo el resto del mundo hemos visto a Serbian Film censurada? No sé lo ¿O que que ahora para vender copias se han sacado de la manga que hay escenas censuradas 10 años después y son escenas eliminadas que no decidieron meter en la película, ¿no? 10 años después. La verdad que me parece un poco aprovechar también y un poquito más de negocio que otra cosa, pero bueno, como nosotros somos así, fanáticos y fieles a Serbian Film, por supuesto compraremos esa versión y creo que les traeremos algo Os especial, traeremos, ¿no? un nuevo vídeo hablando sobre todo de toda esa zona Uncensored, además de la película Serbian Film bien explicada de nuevo, que el vídeo que tenemos ha quedado anticuado. Además, tenéis el unboxing del DVD que tenemos de Serbian Film, donde se ve el making of de la polémica escena del bebé. Os dejo el vídeo por aquí, por si alguien quiere verlo. Y sin más dilación, no sé si quieres añadir algo más de Life and Death of a Porn Gun. No, la verdad es que simplemente dar las gracias a la gente que siempre nos la ha recomendado. No sé por qué siempre asocio esta película a nuestro amigo John Beck. Sí, creo que es de las personas fue el primero que nos lo dijo. Que más nos insistió, y quizás, como dices tú, el primero que nos dijo de ver esta peli, y se viene renegado muchísimas veces de ella, pues igual que reniego con todas las de la ley, pues ahora también admito mi error con todas las de la ley. Así que agradecer a toda la gente que nos ha sugerido pues bastantes veces esta película. Así que, como siempre, muchas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope, ¿Cómo se ve a ti, Roten? al cine serbio, que ya van 3 pelis de cine serbio que traemos, y espero poder traer alguna más. Dicho esto, gracias a todos, nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.